básicamente entonces lo que vamos a hacer nosotros es mirar tres elementos para la ley de Ohm. Primero es los voy a colocar en otro: resistencia, voltaje e intensidad. Como les venía diciendo, el voltaje tiene que ver con la cantidad de electrones que hay en un conductor y la intensidad tiene que ver con la velocidad en que se mueve. Y la resistencia es lo que evita que esos electrones pasen, un elemento que lo evita. Yo les estaba diciendo que lo podemos relacionar con un tubo de agua. Si este es nuestro conductor y todo es la misma sección, el mismo tamaño, pues los electrones van a pasar de una manera libre y se van a mover dependiendo de la cantidad de electrones. Entonces hablaremos de que tiene una cantidad de voltaje y la intensidad con la velocidad que se mueve. Ahora imagínense que yo a esta sección la vuelvo más pequeña. Así, la vuelvo más pequeñita. ¿Qué va a pasar ahí? Los electrones, cuando empiecen a pasar por ahí, van a sentirse ahí como medianamente disminuidos porque su espacio de paso es menor. Entonces obviamente la cantidad de electrones que va a pasar va a ser menor. Pero la pregunta es, la cantidad, ya nos dimos cuenta que la cantidad de electrones que pasan por ahí va a ser menor porque el espacio es más pequeño. Pero ¿qué va a pasar con su velocidad? ¿También va a disminuir o va a aumentar? El sentido común nos diría a nosotros que de pronto la intensidad no va a aumentar, va a ser la misma. Y en realidad eso es lo que sucede. Él empezó a darse cuenta que si ponía una resistencia y dejaba pasar los electrones, pasaban menos electrones, pero la velocidad se mantenía. O sea que el voltaje disminuía, o sea la cantidad de electrones disminuía, pero la intensidad se mantenía igual. Y dijo, siempre pasará lo mismo, y se puso a hacer varias combinaciones. Y colocó unas combinaciones una delante de la otra. O sea, volvió y colocó digamos otro espacio, lo achicó nuevamente. Y los electrones que volvieron a pasar aquí, pues pasaron otra vez menos electrones. Pero la velocidad de los electrones que pasaban no se alteró. O sea que en pocas palabras, las resistencias colocadas una después de la otra hacen que el voltaje baje, pero que la intensidad no cambie. O sea que la velocidad con que se está moviendo sea la misma. Pero imagínense que él las puso ahora así. Las puso imagínense que conecta todo así. Bueno, no soy muy buen dibujante. Las colocó así. O sea, colocó unos caminos distintos. Y puso las resistencias aquí. O sea, dividió los tamaños aquí. Digamos ahí. Digamos así. Y mandó los electrones o el agua, lo que estamos viendo. Entonces empezaron a pasar por aquí. Unos se fueron por acá y otros se fueron por acá. ¿Qué pasó por aquí? Los electrones disminuyeron de cantidad, obviamente, y aquí también disminuyeron de cantidad. Pero se dio cuenta que aquí volvieron y se unieron. O sea que la cantidad de electrones que le salió aquí era la misma que le salía aquí, porque era como si se unieran los de acá con los de acá, ¿sí? Pero también se dio cuenta que el choque de los que venían aquí con el choque de los que venían aquí hacían que la intensidad se disminuyera. O sea que en esta combinación así toda rara, lo que pasó fue que el voltaje se mantuvo igual, pero la intensidad sí varió, tuvo una variación en la intensidad. Entonces, ¿cómo llamó a estas dos formas de hacer las cosas? Cuando colocaba uno después del otro, los llamó en serie. Y cuando los colocó así como uno paralelo al otro, los llamó en paralelo. Y se dio cuenta que en serie el voltaje disminuye, pero la intensidad se mantiene. En cambio, en paralelo, el voltaje se mantiene, pero la intensidad no. Entonces él empezó a decir, bueno, ¿cómo puedo revolverlo en una sola fórmula? Y la fórmula que él construyó, obviamente quiero que tengan en cuenta que esto es una explicación para que me lo entiendan, no funciona exactamente así, pero más o menos, para que me lo entiendan. Entonces se dio cuenta que la ley de Ohm, entonces el voltaje, lo vamos a resignar con la letra V, la resistencia la vamos a utilizar con este símbolo, omega, y la intensidad la vamos a representar generalmente con una A y una bolita arriba. Entonces la intensidad será una A y una bolita arriba. Entonces esto es el voltaje, que en algunos libros le dicen la FEM, fuerza electromagnética, en algunos libros aparece FEM, pero es la misma cosa.
Aquí está la resistencia y aquí está la intensidad. El voltaje se mide en voltios. La resistencia se mide en ohmios. Pues en honor al que lo creó, así un ohm. Y la intensidad se mide en amperios. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Entonces la intensidad es del amperaje. ¿Listo? La velocidad que se mueven los electrones. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿No? Bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a trabajar? La fórmula, entonces yo se las coloqué aquí. Aquí está. Ya les explico cómo funciona este cuadrito. Entonces dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Qué significa eso? Cuando la fórmula está así, dice que el voltaje es la intensidad es directamente proporcional al voltaje y la resistencia es directamente proporcional al voltaje. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Esta es nuestra fórmula. Entonces yo lo coloqué en un cuadrito así y hago un triángulo y coloco voltaje, intensidad y resistencia. Siempre se colocan de la misma manera. ¿Y esto para qué sirve? Pues nos dice la fórmula. El voltaje es, sin que las dos están así, entonces significa que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Pero si yo quisiera saber la intensidad, mire que el voltaje es arriba y la resistencia es abajo, o sea que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y si quiero mirar la resistencia, mire que el voltaje está arriba y la intensidad abajo, o sea que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces este triangulito nos sirve para determinar las fórmulas del voltaje. También funciona con el de la fuerza. Si ustedes se acuerdan, fuerza es igual a masa por aceleración. Y usted puede hacer, es muy parecido, mire. Fuerza es igual a masa por aceleración, porque están así los dos. ¿A qué es igual la masa? La masa es igual a fuerza sobre área. ¿Sí? Y por aceleración, perdón. Y la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Y ahí ustedes pueden sacar las fórmulas. Pero la vamos a aplicar es para estas. Para que como que uno se acuerde cómo era la fórmula de la intensidad. Yo ahí les hice un ejemplito para que lo recuerden. Pero también se aplica a todas las fórmulas que sean de 3. Una es la fuerza. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, ahora sí vamos, después de la explicación y que me entiendan por qué las fórmulas están así como están y por qué la intensidad, la corriente y todo eso cambia, vamos a los ejercicios. Bueno, antes de una explicación quiero mostrarles el primer circuito más simple que hay. El circuito más simple que hay. ¿Cuál es el circuito más simple que hay? El de un bombillo. Miren, imagínense que este es el cable donde queremos pasar la corriente. ¿Listo? Y lo que yo voy a hacer es meterlo en un... bueno, antes de que se me olvide. Este es nuestro cable. Este es nuestro cable. Y por ahí van a pasar los electrones. Si los electrones pasan simplemente, pues ellos pasarán y seguirán derecho y no hay ningún problema. Pero imagínense que aquí yo hago lo que había mostrado ahorita. Lo voy a hacer muy chiquitico el espacio para que pasen los electrones por ahí. Casi nulo el espacio, ¿sí? O sea, voy a hacer aquí los dos espacios y lo voy a hacer muy chiquitico. Voy a disminuir el tamaño mucho para que los electrones pasen por ese espacio muy chiquito. ¿Qué va a pasar cuando los electrones pasen por ese espacio chiquito? Los electrones, ellos van a querer seguir moviéndose. Entonces, ¿qué van a empezar? Van a empezar a chocar aquí los electrones, y chocar los electrones, y chocar los electrones. Y ellos tienen que pasar porque tienen que pasar, ellos no se van a devolver, porque su movimiento está en este sentido. O sea, estamos viendo que él está moviendo en este sentido. Entonces, cuando los electrones tratan de pasar por aquí, pasa una cosa muy particular. El cuerpo que está aquí los tiene que dejarlos pasar como sea. Entonces, ¿qué hacen los electrones? Empiezan a golpear con el filamento que está aquí y empiezan a tratar de dilatarlo, o sea, que tratan de hacer que el ancho se aumente. ¿Cómo podemos hacer físicamente para que un cuerpo se anche o tenga un aumento volumétrico? El aumento volumétrico se va cuando la temperatura aumenta.
Cuando un cuerpo su temperatura aumenta, él empieza a ancharse un poquito por el hecho de la temperatura, porque hace que sus electrones, partículas internas se muevan a mayor velocidad y hacen que se separen. Entonces, como es tan pequeño el filamento, empieza a calentarse tanto que se pone el rojo vivo. Cuando se pone el rojo vivo, alcanza el tamaño suficiente para que los electrones sigan pasando. Y al ponerse el rojo vivo se ilumina. Y como se ilumina, genera luz. Pero entonces el problema es que ese filamento empieza a quemarse, porque como se está calentando tanto, empieza a quemarse. ¿Y qué hace físicamente que algo tenga combustión, o sea, que se queme? Pues un cuerpo se quema porque existe aire. Como existe aire, este filamento se quemaba, y se quemaba, y se quemaba, hasta que se dieron cuenta que lo que tenían que hacer era meterlo en un sitio que quedara al vacío. Y entonces los electrones pasan por aquí. Como ya no hay aire aquí adentro, lo dejan aquí al vacío, lo dejan sellado al vacío. Y como el aire pasa aquí, entonces se calienta, pero no se quema, porque como no hay aire no alcanza a quemarse. Entonces, ¿qué es lo que hace al ponerse el rojo vivo? Ilumina y la luz prende. Ese es el sistema de una bombilla. Y miren que tenemos lo mismo. Los electrones que se mueven por un conductor, la resistencia que sería el filamento y la intensidad que es la velocidad con que están pasando esos electrones. Como es un circuito en serie, porque sí, es un circuito en serie, porque siempre no están en ningún lado paralelo, entonces la intensidad se mantiene, pero el voltaje disminuye. O sea, la cantidad de electrones que pasan por acá empieza a disminuir. Pero este sistema gasta una cantidad de energía terrible, porque tiene que estar constantemente la cantidad de electrones calentando esto. Los sistemas de bombillas de hoy en día, que son los bombillos que son de luz de ahorradores, no funcionan bajo este sistema. Funcionan, lo voy a explicar con una bombilla de esas que son que utilizan en los colegios, que son largas. Lo que hace es que llegan los electrones aquí y hace que un electrón salga disparado y empiece a golpear contra todos los bordes. Dentro de él hay un gas que hace que cuando se golpee se ilumine un poquito. Entonces mandan otro y vuelve y golpea en otro lado. Entonces se ilumina cada punto de esto. Manda otro, y los manda de tal manera que empiezan a golpear por todo lado hasta que toda la bombilla se ilumina. Cuando este sistema empieza a fallar, no todos los electrones golpean. Y entonces se han dado cuenta que uno empieza a ver que titila la bombilla empieza a titilar un poquito, porque no todos los electrones pueden golpear y por eso empieza a titilar, porque no está funcionando de la mejor manera. Eso no pasa aquí porque los electrones van a seguir pasando. Entonces obviamente aquí estoy gastando muy poquitos electrones para hacer eso y aquí una gran cantidad de electrones. Por eso este sistema consume mucha energía y este sistema no consume tanta energía. ¿Podemos crear sistemas mejores? Claro, hay mejores sistemas como los bombillos que tenemos ahorradores que son de este estilo, pero también son ahorradores. Esos también son sistemas muy buenos. Pero digamos que todo eso ya ustedes podrían preguntarlo en media, cómo funciona todo eso. Creo que ustedes están trabajando creo que van a trabajar algo con robótica y todo eso, y esta es la base de todo eso. A mí me encanta toda esa parte de la robótica, siempre fui apasionado por esa parte, y he diseñado algunas cosas y me parece interesante, pero pues hace muchos años no lo hago porque ya me dediqué a otra parte de la física. Pero digamos que toda esta es la base de eso, ¿listo? Entonces para que vean que el bombillo que tienen en su casa, que no sea ahorrador, es un circuito simple como el que vamos a ver hoy. Bien. Listo, entonces ahora sí vamos a la ley de Ohm. ¿Qué pasa si tengo un circuito? Vamos a hacer un circuito un poquito complicado. Inventémonos, voy a colocar un circuito parecido al que está aquí en su taller. Digamos que en su taller yo les coloqué algunos circuitos, por ejemplo, miren, aquí en este trabajo que está aquí, que yo les coloqué el cuadro, dice intensidad, voltaje y resistencia. Yo les estoy preguntando cuánto pasa, qué intensidad pasa por cada una de las resistencias, cuál es el voltaje y cuál es el valor de la resistencia. Pero no me pueden llenar este cuadro si no hay procedimientos porque no tiene sentido, ¿sí? No tendría sentido hacerlo. Voy a hacer uno parecido a este, al B, que es como el que tiene revuelta ambas cosas, para que lo vean, ¿listo? Entonces el sistema es así. Voy a dividir. ¿Me vas a preguntar algo? Sí, o sea que para llenar ese cuadro y enviárselo hay que tener las operaciones o simplemente podemos colocar la respuesta. No, toca tener todas las operaciones hechas, si no, ni siquiera lo califico. O sea, el cuadro debe estar llenado a partir de los procedimientos que ustedes mismos hacen. Si no tengo los procedimientos, o sea, ni yo soy capaz de llenar el cuadro sin hacerlos. Yo tengo que hacerlo. Además,
Si quiere les doy hasta páginas donde usted puede colocar los valores numéricos y la página le dice cuánto le da. O sea, páginas de internet para calcular el voltaje, intensidad, resistencias hay cantidades. Coloque en internet si usted quiere mirar y verificar si su respuesta le dio. Regla de ohm online, póngalo así, regla de ohm online. Y verá que aparece y usted simplemente ponga la resistencia, dibuja el circuito y él le dice toda la respuesta. Entonces, pues la respuesta es importante si usted quiere dármela, pero lo más importante, como les he repetido siempre, es el procedimiento. ¿Listo? Ese es el que yo califico. Entonces, ¿qué tiene que aparecer en su cuadro? Entonces van a decir, ejercicio B. Por ejemplo, ejercicio B. Lo voy a hacer el dibujito aquí. Pues ejemplo 1. Número 1. Y este es el B. Voy a ponerlo así, B, para que sepan que es parecido al ejercicio B. Entonces está... es algo así. Aquí está resistencia 1. Aquí está así. Resistencia 2. Resistencia 3. Y aquí hay resistencia 4. No voy a colocar obviamente los mismos valores de ahí porque no tendría sentido, pero me voy a inventar unos. Digamos que la resistencia 1 sean 3 ohms, la resistencia 2 sean 6 ohms. Uy, no, ¿cómo colocando los mismos? No. Y la resistencia 3 sean, no sé, 10 ohms. Y la resistencia, pongo aquí 3, cambiémoslo, 2, 5, 10 y pongamos aquí, no sé, 15. 2, 5, 10, 15 ohms. Ahí están. Y me dicen calcule la intensidad, la resistencia y el voltaje que pasa por aquí. Pues la resistencia ya está, son estas. Más que todo es el voltaje y la intensidad que pasa por aquí, el voltaje y la intensidad que pasa por aquí, el voltaje y la intensidad que pasa por aquí y el voltaje e intensidad que pasa por aquí. En el ejercicio yo no les coloqué valor, porque para todos la intensidad serán 360 voltios. Yo voy a colocar otro número. Aunque bueno, podría utilizar el mismo porque no pasa nada. Voy a utilizar los mismos 360 voltios para que lo vean. ¿Listo? 360 voltios voy a utilizar aquí. Es un número grandote, pero no importa. ¿Listo? Entonces, solución. ¿Cómo vamos a hacer la solución del ejercicio? Lo primero que tengo que hacer es reducir esto a un sistema más pequeño. ¿Cómo lo reduzco a un sistema más pequeño? Mirando cuáles están en serie y en paralelo. Yo podría decir, estas tres están en serie y las podría convertir en una sola y después estando en paralelo. Pero lo que uno ve prácticamente es que estas dos están paralelos. Si yo las uno, me quedaría una sola aquí y me quedarían las tres en serie, porque una va después de la otra. ¿Listo? Porque como yo les había dicho al principio, el voltaje en un circuito en serie, ¿qué pasa el voltaje en circuito en serie? Disminuye y la intensidad se mantiene constante. Pero en un sistema en paralelo el voltaje se mantiene constante, pero la intensidad varía. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces voy a empezar uniendo estas dos. Voy a sacar una resistencia. Entonces va a pasar de este sistema, va a pasar de esta forma en que está aquí, está así, y se va a convertir en este, porque eso es lo que voy a hacer yo. ¿Sí ven? Voy a convertir esta que es la resistencia 1, 4, 2 y 3, la voy a convertir en la resistencia 1, 4 y esta se va a convertir, digamos, en la resistencia 1, 3, porque es la resistencia 1, pero es la resistencia, perdón, esta es la 2, es que aquí me quedó feo, la resistencia 2, 3, porque se va a unir la 2 con la 3. Entonces tengo que determinar esa resistencia en qué sistema está. Como la vemos, está en paralelo. Entonces hay una fórmula para unir las resistencias en paralelo. Si ustedes miran aquí en su guía, ¿dónde está? Circuitos en serie, circuitos en paralelo, aquí está. Entonces en circuitos en paralelo yo les digo que el voltaje se mantiene igual, como ya les había mencionado, ¿sí? La intensidad es igual a la suma de las intensidades.
¿Y cómo se calcula la resistencia total? Utilizando esta fórmula. ¿Cómo se utiliza esa fórmula? Entonces yo digo que 1 sobre la resistencia 2,3, ¿a qué sería igual? A 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Si hay más resistencias, digamos que fuera resistencia 2, 3, 7 y 9. Entonces sería resistencia 2, 3, 7 y 9. Okay. Dime. ¿Usted podría explicar cómo uno graficaría, escribiría la operación en la calculadora? Porque, por ejemplo, pues yo vi varios videos en YouTube, pero no me explicaron muy bien Ya, cómo... claro. Pero, digamos, no sé qué calculadora tenga, yo utilizo, miren mis calculadoras que se hicieron. Yo utilizo calculadoras de este estilo. Tengo esta y tengo la que la mayoría de ustedes tienen, que es una como cafecita. Espera si la tengo acá. No la tengo, pero ya se las explico. Ya les explico entonces con esta para que lo hagan con la otra calculadora. ¿Listo? Ya te explico para que veas que no es tan complicado. Bien. En algunos libros aparece que hacen como un despeje todo raro, pero eso solo funciona con 2, con 3 y con 4 se empieza a volver un complique. Entonces, ¿usted qué hace? Hace lo siguiente, 1 sobre la resistencia 2, 3 es igual, la mayoría de ustedes tienen creo que este tipo de calculadora, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esta para que vean cómo se hace con esta. Bien, entonces usted hace 1 sobre la resistencia 2. Entonces, ¿cuál es la resistencia 2? Voy y la busco aquí, son 5. Ya les he explicado que después miramos lo de las unidades, que no nos vamos a preocupar por ahorita por eso. Más 1 sobre la resistencia 3. La resistencia 3 es 10. En este tipo de calculadoras, ¿cómo se hace esa operación? Usted hace lo siguiente, miren. Escribe 1 y oprime este botoncito que está aquí. ¿Sí? Que aquí aparece. Es que me voy corriendo. A, B, C. Este botón que está aquí. Entonces usted oprime ese botón y le aparece una rayita. Como un palito ahí. Entonces escribe el otro número, 5. Ahí que acabo de escribir. Ahí acabo de escribir un quinto. Más. Y hace lo mismo con el otro. 1, oprime ese botón. Y 10. Y le aparece así. Le da igual. Él se lo escribe como si fuera un fraccionario. El fraccionario que le da a él es 3 sobre 10. ¿Sí le ven? 3 sobre 10. Entonces escribo 1 sobre resistencia 2, 3 es igual a 3 sobre 10. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hace? Que después de que llega aquí a este punto, le da la vuelta a ambas cosas. O sea, en pocas palabras, la resistencia 2,3 es igual a darle la vuelta a esto, o sea, a 10 tercios. ¿Listo? Si usted quiere ya pasarlo a decimal, pues 3 tercios es 3,33333, me parece. 3 dividido 10, perdón, 10 dividido 3, queda 3,33333. Si quieren pasarlo ahí, 3,333. Esa sería la forma de hacerlo. Pero yo por ejemplo, lo haría solo con fraccionarios porque me evito todos esos decimales que son muy cansones de trabajar a veces. Pero pueden utilizar cualquiera de las dos. ¿Sí me entendiste? ¿Tú tienes de esta calculadora? ¿De cuál tienes? La otra cosa. La otra cosa que quiero mencionarles. Yo sé que algunos de ustedes no tienen calculadora de este estilo, o sea, tienen calculadoras normales, de esas que solo tienen suma, resta, multiplicación y división. También se puede hacer, pero digamos que se vuelve complicado. Lo que tendría que hacer sería dividir 1 sobre 5, o sea, hacer 1 dividido 5, colocar el resultado, 0,2. Después hacer 1 dividido 10, 1 dividido 10, le da 0,1. Sumar esas dos cosas, bueno, no hay que ser un mago para saber que da 0,3. Y después ese 0,3, hacer lo siguiente en la calculadora, escribir 0,3 y con este botón que está ahora, hacer 1 dividido 0,3, se hace así. Y le da el 3,33333 como nos dio aquí. Pero vuelvo y les digo, me parece un poco complicado hacer todo eso, pero si quieren hacerlo así, también lo pueden hacer así. O la otra forma de hacerlo sería hacer la suma de fraccionarios, es decir, un quinto más un décimo, y decimos máximo común divisor 10. 10 dividido 5 da 2, por 1 2, más 10 dividido 10, 1, por 1 1. 2 más 1, 3 sobre 10, como nos dio por aquí. Pero vuelvo y les digo, o sea, cada uno escoge la forma en que lo vaya a hacer.
Yo no espero que ustedes hagan esto a mano porque eso, digamos, se demora mucho tiempo. Y si no tiene factores comunes se vuelven unos numerotes gigantes. Entonces, mejor si utilizar la calculadora. Bueno, seguimos. Entonces ya calculé esta intensidad de aquí. Ya tengo la resistencia 2,3, que es esta de aquí. Y entonces este sistema que está aquí es un sistema en serie, porque están todos seguidos uno después del otro. Ah, bueno, sí, sigamos ahí. Uno después del otro. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y lo convierto a un sistema que tenga una sola resistencia. O sea que en este caso, esta que está aquí, que sería la resistencia 1, resistencia 4 y resistencia 2, 3, se va a convertir en este, en el que tenga la resistencia 1, 2, 3 y 4. Ahí no alcanzó a salir bien. Ese se va a convertir en este sistema, en el que tiene resistencia 1, 2, 3 y 4. O la resistencia, para no escribir todos esos números, cuando sea la última, usted puede escribir la resistencia resultante o terminal o final. Voy a poner resistencia resultante. ¿Listo? Y entonces verifico qué tipo de resistencia es. En este caso, perdón, qué resistencia no es, sino qué tipo de sistema es. Este es un sistema en serie. Entonces voy a mi guía y busco qué dice el sistema en serie. Yo miro aquí en el sistema en serie. ¿Dónde está el sistema en serie? Mire aquí. Circuito en serie y está en paralelo. En serie el voltaje es y la resistencia es la suma de las resistencias. ¿Sí lo ven? Solo es sumarlas. Entonces significa que la resistencia total o resultante debe ser igual a la resistencia 1, que es 2, más la resistencia 2, 3, que nos dio 10 tercios o 3,33333, lo que usted quiera colocar, más la resistencia 4, que en este caso son 15. Y hago la suma de las resistencias. Entonces sería 2 y hago lo mismo en la calculadora. Digo 2 más 10, oprimo el botón tercios, más 15. Y le doy igual y me da eso. Cuando da así, cuando da tres cosas, uno hace shift y oprime el botón y le da el resultado fraccionario. 61 tercios. Si usted quiere darlo en decimal, vuelve a oprimir el botón y me da 20,33. ¿Sí? 20,33. Aquí me quedó como un 5. Y ya lo tengo listo ahí. ¿Listo? Bien. Ya calculé la resistencia total. Entonces vamos a ver, según la ley de Ohm que tengo. Para la ley de Ohm debo tener voltaje, intensidad y resistencia. Siempre debo tener esas tres cosas. ¿Tengo el voltaje? Sí. El voltaje que pasa por ahí son 360 voltios. En pocas palabras, la cantidad de electrones que están girando alrededor de eso. La resistencia la tengo. En una sola resistencia sería la equivalente, sería 20,33. O sea que también la tengo. Pero lo que no tengo es la intensidad que pasaría en un sistema como este. Entonces lo que tengo que calcular es la intensidad. ¿Cómo calculo la intensidad? Pues voy a la lista de lo que yo les dije al principio. Está aquí. Intensidad, mírenla, es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces la aplico. Intensidad total o resultante es igual a voltaje sobre resistencia, porque así me lo está diciendo nuestra fórmula, ¿listo? Y coloco los datos. Entonces, voltaje me dio 360 voltios, bueno, no coloquemos las unidades, sobre la resistencia, en este caso la resistencia son 20,33 o 61 sobre 3, el que quiera colocar, ¿listo? Y hago la adición. Profe, Dime. es que no entendí bien digamos, de cómo sacar la resistencia. ¿Cómo sacar la resistencia? ¿Lo vuelvo a explicar? Sí, profe, si me hace el favor. Claro. ¿Qué hacemos? Voy a borrar todo y volverlo a hacer para que lo vean. Lo voy a hacer un poquito más rápido para que lo vean. Voy a terminar aquí la intensidad para anotarla allí y tenerla ahí. Nuestro resultado final serían 360 dividido ese número de ahí. Ay, no, sí está bien. Me dio 17,049 amperios. Entonces venga, lo hago otra vez. 360 dividido 20,33.
17,7. Uy, porque me da diferente. 360 dividido 20.33333. 17,7. No sé por qué metí el dedo mal. 17,705. Ahí está. Bien, voy a volver a explicarlo todo otra vez para que lo vean de manera práctica. ¿Listo? Voy a borrar. No puedo borrar. Voy a borrar todo aquí. Listo. Entonces, ¿cómo sería el método para hacerlo? Aquí la intensidad lo voy a colocar. Yo la voy a colocar por aquí escondida. Y ahorita lo vamos a copiar. Listo. Entonces, volvemos al proceso. ¿Qué es lo que debo hacer? Unirlo en una sola resistencia. O sea, que todo esto quede unido en una sola. Pero entonces recuerden que hay dos diferencias. Tenemos que determinar si es serie o es paralelo. Entonces, lo primero que voy a hacer es unir estas dos. O sea que me va a quedar así. Aquí estará la resistencia 1, la resistencia 2 y esta se convertiría en la resistencia 2, 3. O sea, lo primero que hice fue unir estas dos. Alguien dirá, profesor, ¿y por qué no unió estas dos? ¿Por qué no se pueden unir estas dos? Porque es que para unir estas dos tendría que como aplastar esta, ¿cierto? Entonces no podría. Por ejemplo, si alguien tuviera una, imagínense en esta así. Y pongámosle, no, pongámoslo más por acá. Así. Miren, fíjense en esta tan rara. Si yo voy a unir estas dos, aplastaría esta. Entonces no se pueden unir esas dos. Si yo uno estas dos, aplastaría como esta. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Tengo que mirar cómo hago para unir dos sin que aplaste nadie a nadie. Si se fijan, yo puedo unir estas dos. O sea, si esta la uno con esta, me quedaría así. Las uniría. Estas dos las uniría y no estaría aplastando a nadie. Y esas como las uno. Como una está después de la otra, sería en serie. Ahora miren que ahora sí puedo unir estas dos, pero estas dos ¿cómo las puedo unir? En paralelo, o sea que quedarían así. Y después como uno estas tres en serie nuevamente. Hay que buscar el camino que le permita a uno unirlas sin que aplaste ninguna a la otra. Bueno, eso de aplaste suena raro, pero es como para que me lo entiendan, ¿listo? Y aquí sucede lo mismo. No puedo unir estas dos porque aplastaría esta. Por ejemplo, podría unir estas dos y ponerla aquí. Podría ser una fórmula. Pero digamos que lo más fácil que uno puede ver es que une estas dos y le queda esta. Y después une esas tres. Y ya. Entonces unamos esas dos. Entonces tengo que mirar cómo los uno. Si es en serie, simplemente hago así. Sumo uno más la otra más la otra. Pero si es en paralelo, me toca así. ¿Sí? O sea, si las voy a unir y son en serie, pues las sumo normalmente. Pero si están en paralelo, me toca sumarlas con esta. Entonces yo voy y determino aquí, bueno, estas están en serie o en paralelo. Y uno se da cuenta que una está al lado de la otra, frente a la otra. O sea que como son en paralelo, no puedo utilizar esta fórmula de sumar, sino tengo que utilizar esta. Entonces digo, para unir la 2 y la 3 tengo que utilizar esta fórmula. Y la fórmula es 1 sobre la 2 más 1 sobre la 3. ¿Sí? Y reemplazo los datos que tengo yo ahí. 1 sobre la resistencia 2 y 3 es igual a 1 sobre la 2. La 2 es 5. Y 1 sobre la 3 es 10. Y hago esa suma. Ya cuando la hicimos allá, llegamos a la conclusión que nos daba, ya se me olvidó cuánto da, 20,333 me parece. 1 sobre 5 más 1 sobre 10. Sí, está 3,333333. Entonces coloquémoslo aquí. 3,333. Eso fue lo que nos dio la resistencia. ¿Cómo se hace matemáticamente eso? Entonces ya les había dicho. Suman un quinto más un décimo. Así. Un quinto más un décimo. Y les da 3 sobre 10. Luego, ¿qué hacen? Le dan la vuelta a ambas cosas. O sea que la cosa quedaría R23
es igual a 10 sobre 3. O sea, le doy la vuelta. Esta sí y esta sí. Aquí quedaría como decir sobre 1, pero se quita. Y hago 10 dividido 3, que me da 0,33. Y por eso la resistencia 2,3 es 3,3333. ¿Sí me dice? Esto hay que practicarlo bastante, muchachos. No es difícil, pero sí requiere que uno haga bastantes ejercicios. Hay unos muy complicados, hay unos ejercicios que usted no se imagina lo complicados que son. Yo no puse tan difíciles porque digamos que sé que ustedes no tienen, digamos, mi revisión allí para que yo les esté ayudando, pero vuelvo y les digo, usted ya creo que ya les anotó mi número telefónico para que lo tengan allí y me puedan llamar y me pregunten y yo con gusto les ayudo, ¿sí? A veces estoy un poquito medio embolatado, pero yo les puedo ayudar lo que ustedes necesiten, ¿listo? Bien, entonces seguimos acá. Entonces ya llegamos a esa conclusión. Entonces ya sabemos, voy a quitar todo esto de aquí. Puedo volver a llenar los datos y decir, bueno, la resistencia 1 eran 2. La resistencia 2 son, esta es la resistencia 4. La resistencia 4 son 15. Y la resistencia 2,3 me quedó convertido en 3,33. O sea, ya uní estas dos aparte, como si estas dos no existieran. ¿Listo? 3,33. ¿Qué hago ahora? Ahora uno estas. Pero entonces tengo que determinar si es una serie o es en paralelo. Como en este caso una va después de la otra, ¿sí? Toda la corriente puede girar alrededor de esto. Significa que es en serie. Ya no tengo que hacer esta suma así. La puedo hacer así. Entonces voy a decir que la resistencia ya total o resultante, como la quieran llamar, la pueden llamar como quieran, o la pueden llamar si quieren de una vez, la resistencia 1, 2, 3 y 4, si quieren llamarla así, sería, como es en serie, se suman 2 más 3,33 más 15. Entonces la resistencia 1, 2, 3 o la total o la resultante sería igual a sumar 2 más 3,333 más 15 y me da 20,33 como nos había dado ahorita. Y ya, eso fue lo que calculamos, ¿sí? Esa es la forma de calcular resistencia. Toca practicarlo bastante para cogerle un tiro de cómo es para saber si es voltaje, intensidad, resistencia de esa manera. Alguien preguntará, profe, ¿y ese es el único método que existe? Realmente no. Hubo otro físico que se dio cuenta que a él le parecía esto muy largo, le parecía muy complicado, e inventó otro método que llaman el método de Kirchhoff, que es por mallas de Kirchhoff. Pero el problema de ese sistema es que sí hay que saber otros conceptos que todavía no tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene una malla así, por ejemplo, miren esta malla que él se preguntó. Tiene una así, otra así, otra así y tiene una así en medio. Y hay que de serie paralelo, esto se forma un rollo terrible porque esto sí no es, aquí podría ser serie, pero también podría ser paralelo, o sea, podría ser cualquier cosa. Entonces en estos casos se inventaron otro método que se llama el método de Kirchhoff, que desgraciadamente por no estar en clase, o sea, por no tener la clase presencial, no se los puede enseñar, pero sería un método muy bueno porque así uno calcula más que todo, así funcionan los sistemas de las casas, con los métodos de Kirchhoff. No es difícil y así funciona el sistema de una casa, con las mallas de Kirchhoff, porque uno puede encontrar combinaciones que no son ni serie ni paralelo en sistemas de la casa. Pero por ahora aprendamos este que es más facilito. ¿Listo? ¿Sí respondí tu pregunta o hay otra cosa que me quieras preguntar de ahí? No, profe, ya quedó claro. ¿Sí, ya? Ah, bueno, perfecto. Pues les digo, ustedes siempre que tengan una duda, muchachos, pregunten. Todo pregunten. A mí me encantan las preguntas porque, digamos que siempre resuelve muchas dudas y le resuelve dudas a muchos. Listo. Entonces ya calculamos la resistencia. Entonces, como les decía ahorita, necesitamos calcular el voltaje, la intensidad y la resistencia. El voltaje son 360 voltios. La resistencia la acabamos de calcular, 20,3. Pero nos falta en el sistema de Ohm la intensidad. Entonces la intensidad es igual, como ya les había mostrado, a voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Y calculamos el voltaje. El voltaje eran 360 voltios dividido 20,33 ohmios. Entonces, 360 verifiquemos. Nos había dado 17,705, pero verifiquémoslo. Digo 20,33, si ahí nos da.
Entonces calculamos que nuestra intensidad total eran 17,705 amperios. Bien, ¿qué hacemos ahí? No hemos hecho todavía nada del ejercicio, porque apenas llegamos a la resistencia final. ¿Qué tenemos que ahora? Empezar a devolvernos para calcular los voltajes y las intensidades que pasan por cada uno de ellos. Entonces, de este sistema me devuelvo a este, que este fue el anterior. O sea que por ahí está circulando la intensidad. Pero la pregunta es, ¿en este sistema es en serie o en paralelo? Este sistema que nos devolvimos, que fue el anterior, es un sistema en serie. Y en un sistema en serie, quiero que lo miremos aquí en este cuadro, en un sistema en serie, la intensidad es igual en todo el sistema. El que cambia es el voltaje. O sea que, ¿qué podemos concluir? Que en este sistema la intensidad que pasa por 2 es 17,705. La resistencia que pasa por este 15 es 17,705. Y la intensidad que pasa por aquí es también 17,705. ¿Por qué razón? Porque la intensidad no cambia en un sistema en serie. ¿Se acuerdan que yo les había dicho con el ejercicio del agua? Que lo del voltaje varía, pero la intensidad, la velocidad con que se está moviendo no. Por lo tanto, en su cuadro, voy a hacer el cuadro. Dime. Pero por ejemplo, en la guía, en el ejercicio que es pues similar a este, Ajá. Dice que la resistencia que se unen, que son la 2 y la 3, tendrían intensidades diferentes. Correcto. Entonces, ahorita, ¿cómo lo hacemos? Ahorita nos devolvemos a este dibujo y calculamos la intensidad. O sea, lo que usted sí podría llenar de la tabla de una vez es que la intensidad que pasa por 2 es 17,705 y la intensidad que pasa por 15, o sea, por la R4, es 17,705. Pero con este dato podemos calcular el voltaje. Es que yo puedo calcular el voltaje que pasa por aquí. Entonces, calculemos el voltaje, porque como la intensidad es la misma, entonces voy a calcular el voltaje que pasa por la resistencia 1. Recuerden que esta es la resistencia 1 y esta es la resistencia 4. Entonces, ¿cuál es el voltaje que pasa por la resistencia 1? Entonces, voltaje, ustedes ya saben que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, ustedes dicen, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, ¿cuál es el voltaje que pasa por 1? El voltaje que pasa por 1 sería la intensidad que pasa por 1 por la resistencia que hay en 1. ¿Cuál es la intensidad que pasa por 1? Ya habíamos dicho que como es un sistema en serie, la intensidad es esta. O sea que la intensidad viene siendo 17,705. ¿Y la resistencia en 1 cuál es? La resistencia en 1 son 2. Entonces hago esa multiplicación. Cojo 17,705 y lo multiplico por 2. Eso me da 35,41 voltios. O sea que ya puedo llenar de la tabla cuánto pasa la resistencia en 1, cuánto pasa el voltaje en 1 y cuál es el valor de la resistencia en 1, porque ya lo tengo. Entonces, si quieren, vamos a colocar la tablita aquí. Voy a resistencia 1 eran 2, resistencia 2 es 5, resistencia 3 es 10 y resistencia 4 es 15. Bueno, todos estos son ohmios. Y la tabla que yo les estoy solicitando es la siguiente. Hace cuando uno hace en computadores que se llaman mano, sí, Dios mío. Profe, o sea, la intensidad va a ser la misma para las 4. No, ¿sabes por qué no? Porque te acuerdas que aquí en este pedazo sí va a pasar una intensidad de 17. Pero cuando me devuelva aquí, ¿te acuerdas que la intensidad en paralelo cambia? O sea, esa 17 se va a repartir un pedazo para acá y un pedazo para acá. Entonces ahorita nos toca devolver. Sería igual si es un circuito en serie nato. Sí, correcto. Si es circuito en serie, la intensidad es la misma. Pero si es en paralelo, no. Entonces aquí tendríamos, mira, sí tendríamos la tabla. Aquí tendríamos intensidad, voltaje y resistencia. Ah, sí, eran 3 nomás. Y aquí tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, ya calculé el voltaje 1. Eso sí, toca irlo llenando. ¿El voltaje 1 cuál era? El voltaje 1, bueno, las resistencias yo las puedo llenar de una vez.
La resistencia 1 eran 2. La resistencia 2 eran 5. La resistencia 3 eran 10. Y la resistencia 4 eran 15. ¿Sí? Ahora, el voltaje 1, que este es el sitio del voltaje 1. El voltaje 1 nos dio 35,41. El voltaje 2, ya lo calculé, no lo he calculado 2, pero sí tengo la intensidad 1, porque la intensidad que pasa por aquí es la misma para el 1, para el 4 y para el 3. Entonces la intensidad que pasa por el 1, es 17,705. Esa es la intensidad que pasa por 1. Ahora, no, vamos a calcular la del 2, porque vamos a calcular la del 4. ¿Se acuerdan que la intensidad que pasa por 4 es la misma también por aquí? Entonces la intensidad que pasa por 4, ¿cuál es la intensidad que pasa por 4? Debe ser 17,705. Pero ¿cuál es el voltaje? Nos toca calcularlo. ¿Cómo se calcula? Pues voltaje en 4 debe ser igual a intensidad en 4 por resistencia en 4. Entonces voltaje 4 a qué será igual a la intensidad 4, que es 17,704 por la resistencia 4, que viene siendo 15, y hago esa multiplicación. 17,704 multiplicado por 15. ¿Cuánto me da ese voltaje? El voltaje 4 me da 265,56 voltios. O sea que lo coloco aquí. 265,56. Y ya, me falta el del 2 y el 3, ¿cierto? Me falta el del 2 y el 3 porque ya calculé lo demás. ¿Cómo calculo el 2 y el 3? Pues me toca devolverme a este. Entonces ya sabemos que la intensidad es esta, entonces nos devolvemos. Yo digo, bueno, si me devuelvo a esta, que sería esta que tenemos acá, entonces tengo que calcular que este sistema está en paralelo. O sea, ¿qué es lo que se mantiene constante en paralelo? Lo que se mantiene constante en paralelo, lo que lo veamos aquí. ¿Dónde está? Aquí. En paralelo, aquí dice paralelo, lo que se mantiene constante, lo que es igual es el voltaje. O sea, que el voltaje que estaba pasando por 2,3 es el mismo, pero se acuerda que no lo hemos calculado, entonces nos toca calcular. ¿Cuál es el voltaje de la 2,3? El voltaje de la 2,3 es voltaje es igual a intensidad en 2,3 por resistencia en 2,3. Entonces, ¿a qué me quedaría? El voltaje en 2,3, ¿a qué es igual? A la intensidad que había en 2,3. La intensidad que había en 2,3, ¿se acuerda que era la misma? Eran 17,705. Y la resistencia en 2,3, creo que la borramos. La resistencia en 2,3 era 3,33. ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo cuándo era la resistencia en 2,3. 3,33. Sí, 3,33, gracias. 3,33. Entonces calculo ahí. Entonces digo 17,705 multiplicado por 3,333 y me da eso. Voltaje en 2,3 debe ser igual a 58,958 más o menos voltios. Aquí no se le olvide colocar voltios. Listo. Entonces el voltaje que pasa por 2,3. Pero ¿se acuerdan que lo que les había dicho? Que ahorita que el voltaje cuando está en un sistema en serie es el mismo. O sea que el voltaje que pasa por 2 es 58,958. Y el voltaje que pasa por 3 también es el mismo porque se mantiene constante. Entonces aquí ya puedo llenar que el voltaje es 58,958 y aquí 58,958. ¿Y cuál es la intensidad? La intensidad sí varía. Entonces me toca calcular la intensidad. ¿Cuál es la fórmula de la intensidad? Entonces ustedes van y miren el cuadrito, aunque ya se la deben estar aprendiendo, que la intensidad es voltaje sobre resistencia. Creo que eso uno termina aprendiéndosela después de hacerlo tantas veces. Entonces intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos queda que la intensidad, ¿a qué será igual? Al voltaje que pasa, vamos a ver el voltaje en 2, la intensidad en 2. La intensidad en 2, ¿cuál es? El voltaje que pasa en 2, digo la resistencia 2. O sea que el voltaje que pasa en 2, entonces voy y miro, el voltaje que pasa en 2 es 58,958 sobre la resistencia que pasa en 2. La resistencia que pasa en 2 es 5. Entonces
Entonces divido. Eso divido 5 y me da 11, la intensidad en 2 debe ser 11,792 amperios. Y ya tengo la intensidad en 2. La intensidad en 2 es 11,792 amperios. Bueno, no le coloquen ahí nada. Aquí sí lo colocan, pero allá no. ¿Y cuál es la otra intensidad? Nos falta la intensidad en 3. La intensidad será voltaje en 3 sobre resistencia en 3. ¿Listo? Entonces la intensidad que se pasa por 3, ¿qué será? El voltaje 3, que como ya habíamos dicho es el mismo porque es un circuito en paralelo y no cambia. 58,958 divido la resistencia en 3 y la resistencia en 3 será 10. Esta no tengo que hacerla, la división por 10 es simplemente correr la coma decimal. O lo hacen en la calculadora si quieren y ya lo llenamos. 5,896 amperios. Y terminó el ejercicio. Entonces, si imaginan todo el proceso que tiene, entonces, si alguien me llena esta tabla sin hacer todo eso, no le creo. Ni yo soy capaz de hacerlo. Yo no soy capaz de hacer una tabla de esa sin hacer todo este procedimiento. Y es un poquito largo. Tienen que trabajarle fuertemente a eso para que vean que eso dan esos resultados. ¿Qué es lo que hay que tener presente? Que es paralelo, que es en serie, cuando el voltaje es constante, cuando la intensidad es constante, cuando el voltaje cambia y cuando la intensidad de corriente cambia. Eso es todo lo que tienen que hacer. Si alguien quiere estudiar electrónica en el futuro, pues tendrá que pasar por estos conceptos básicos y ir aumentando en los conceptos de electrónica. La electrónica es hermosa, usted puede hacer una cantidad de cosas bellísimas con electrónica, pero requiere que usted matemáticamente sea muy bueno matemáticamente. ¿Listo? ¿Preguntas y dudas hasta acá? Yo sé que hay muchas, ¿sí? Y me pueden preguntar todavía estos días. Yo con gusto voy a montar este video en internet. Y si requieren que haga otra explicación de otro video, con mucho gusto yo lo hago y se los monto en internet. Yo creo que les coloqué ejercicios parecidos a los que están en la guía. Hay algunos un poquito diferentes. Pero digamos que básicamente si ustedes miran el procedimiento, yo hago el mismo procedimiento de explicación, trato de hacerlo lo más explicado posible para que ustedes vean cómo se va disminuyendo y cómo se va alterando eso. Son 2 puntos, obviamente este ejercicio es un poco más complicado. ¿Cómo se harían? Estas dos se vuelven paralelo y las uno. Después uno de estas dos en serie. Después estas dos en paralelo y después todas las 3 en serie. ¿Sí me entendieron? Repito. Estas dos las unen en paralelo y les va a quedar una sola aquí. Listo, les queda una sola aquí. Estas 3 las pueden unir. No, inclusive miren, tan difícil. Estas dos en paralelo y le queda aquí. Después estas 3 en serie y le queda una aquí. Y después estas 3 en serie y ya le queda. O sea que es paralelo, serie, serie. Y ya. Profesor, ¿cómo sería con el punto C y D? C y D. A ver, el C. El C serían estas dos paralelo y estas dos paralelo, o sea, aparte, estas aparte de estas. Y después las 3 en serie. ¿Y esta qué es? Estas tres que están aquí en paralelo y estas dos en paralelo y después las dos que quedan en serie. Yo si quieren, hagamos una cosa. Yo voy a resolver unos ejercicios parecidos a estos, o sea, el mismo dibujo, lo voy a resolver voy a resolverlo, pero con otros datos, con otros números, ¿sí? Con otros números acá. Y lo voy a colocar como ejemplo extra en el Classroom. Lo colocaré por ahí mañana, mientras los hago esta tarde, y los colocaré esta noche o mañana. Colocaré esos ejercicios, unos parecidos, o con el mismo dibujo, pero con otros datos, igual con este. El mismo dibujo, pero con otros datos, para que ustedes se puedan guiar. Sí, porque entiendo que el ejercicio, digamos, es nuevo para algunos, entonces requiere harto trabajo. No es muy difícil porque es solo multiplicar y dividir. Si usted se dio cuenta, o multiplica el voltaje y la intensidad o divide, no es más. Si uno lo mira en cuestión matemática es multiplicar y dividir, pero el problema es qué multiplico y qué divido. Entonces yo les cuelgo hoy unos ejercicios parecidos, se los pongo en el Classroom para que ustedes los miren y puedan comparar. ¿Listo? Bien, creo que con eso, listo. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme? ¿No?
Del laboratorio, creo que ustedes han trabajado intensidades, voltajes y resistencias, perdón, han trabajado resistencias y es dibujar los colorcitos y ese tipo de cosas. Si requieren que yo les explique, pues me dirán, yo les explicaré con gusto, pero digamos que es más que todo seguir los pasos que están allí. O necesitan que les explique alguna parte de esto de acá, o no hay necesidad. Cuéntenme. Dime. ¿No? Profe, ya que sí, ¿Sí? Bueno, pues listo. como por no equivocarme y tener Listo. como una idea. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer, voy a borrar esta parte para que lo vean y para explicarles cómo se calcula eso. ¿Listo? Bien. No se les olvide, muchachos, colocar su cuaderno, cuando empiecen el trabajo, su nombre y qué, y el curso y eso, porque digamos que a veces tengo que bajar eso, tengo que presentarlo tengo que montar sus trabajos, algunos trabajos, tengo que montarlos en una plataforma del colegio para saber que sí estamos haciendo actividades, entonces necesito que se vea su nombre y todo, entonces por favor les pido eso. ¿Listo? Bien. Entonces, bien, el primer ejercicio es poner los colorcitos, bueno, ya explico uno de los colores, pero expliquemos uno de esto de la resistencia. Dice, completa la tabla usando el registro de las fotos de resistencias compuestas. Yo no tengo muchos colores, entonces venga a ver qué colores tengo yo aquí. Voy a poner una resistencia aquí, con los colores que tenga porque no tengo de mole verde por aquí. Yo por aquí tenía el marcador rojo, así lo encuentro. Rojo, azul, no importa. Nos va a quedar muy parecido, no importa. Azul. Azul y... espera que tengo otro color por aquí. Y aquí tengo el rojo. Listo. ¿Listo? Y digamos que dejémoslo así, pero yo solo les coloqué de 2 o les coloqué de 3. Les coloqué de 3, ¿cierto? Sí. Entonces aquí digamos que es que ese color si no lo tengo. Digamos que este sea dorado. Porque no, el marcador, si no existe el marcador dorado. Entonces, veamos a ver cómo es. Entonces la primera banda me dice, lo que uno hace es en el primer valor, si ustedes miran aquí en su guía, que también está, que la primera banda dice el primer número, dice que es azul. Entonces el azul dice, si ustedes buscan aquí en la primera banda, dice el número 6. Entonces yo coloco el 6. Después dice que la siguiente banda es el verde, entonces voy y miro el verde, en la segunda banda el verde, y si ven que el verde es el 5, entonces coloco el 5. La tercera banda dice multiplicador por, o sea, por cuánto debo multiplicar. En este caso es rojo. Entonces, rojo. Entonces, rojo dice que es por 100. ¿Sí? Aquí dice por 100. O sea, aquí es por 100. Y el otro es la tolerancia. Ya miramos la tolerancia. Entonces, 65 por 100 me daría 6.000. Así, 6.500, ¿cierto? Y ese es el cálculo de la resistencia, 6.500 ohmios. Si yo cogiera mi multímetro, o sea, este aparato que yo tengo acá, si yo utilizara mi multímetro, eso tiene unas punticas acá que uno las conecta aquí. Obviamente no va a funcionar porque esto no estoy inventando una vaina rara, pero bueno, conecto acá y yo pusiera aquí en las dos puntas la resistencia, aquí me aparecería un valor cercano al 6500. ¿Por qué cercano? Porque los aparatos tienen su falla. ¿Cómo hacemos para saber cuál es esa falla? Pues la falla me la dice el color de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que el dorado tiene una falla de... Mira, aquí está el dorado, si lo ven acá, tolerancia. El dorado tiene una de más o menos un 5%, ¿sí lo ven? Aquí dice dorado,
5%. Entonces, significa que esto puede variar más o menos un 5%. El 5% de 6.500 es 6.500 multiplicado por 0,05 son 325. O sea que esta puede ser o 325 un poquito más o 325 un poquito menos. O sea que lo que me marcaría aquí el aparato serían 6.500 menos 325, me podría marcar 6.175 mínimo o 6.500 más 325 o máximo me podría marcar 6.825. O sea, me podría marcar entre estos dos pedazos. Si está por debajo de esto, o está, bueno, por encima nunca va a estar, pero si está por, no, sí puede estar por encima. Si está por encima o por debajo, ¿qué significa? Que la resistencia está dañada y no la puedo usar, porque no me va a producir el valor. Si está aquí, significa que si está entre estos dos números, que me lo dice ese porcentaje, me está diciendo. ¿Qué pasa si, digamos, hay otra franja más? Que hay resistencias que tienen más franjas. Digamos que tiene otra franja aquí y otra franja aquí. Digamos que sea la franja así. Entonces significa que las tres primeras son números. Entonces, en ese caso sería el azul vuelve a ser 6, el verde vuelve a ser 5, y ya la tercera franja no es multiplicador, también sería valor numérico. Entonces voy y busco la franja negra que dice que es 0. Si fuera tercera banda, aquí aparecería 3, pero es el mismo número, o sea que sería 0. Y lo multiplico por lo que dice el rojo. El rojo dice que es multiplicar por 100. Bueno, voy a poner otro color. Voy a poner, digamos que aquí no fuera rojo, sino fuera verde, por ejemplo. Entonces el multiplicador del verde es por 100.000. O sea que esa sería multiplicada por 100.000. Porque así me está diciendo que la franja verde, el multiplicador es 100.000. ¿Sí lo ven? Y hago la multiplicación. 650 multiplicado por 100.000. Daría 65 millones de ohmios. Bueno, no sé si exista una resistencia así de grande. Recuerden que me estoy inventando los colores. Pero si existiera una banda así, sería de 65 millones de ohmios. O sea, no sé quién necesitaría una resistencia tan grande que resistiera 65 millones de ohmios. Eso no tiene mucho sentido, pero es para que me lo entiendan. ¿Sí me entendieron o no? ¿Sí que es sencillito? Bastante sencillo. Lo importante, y me gustaría que ustedes pudieran hacerlo con este aparato. Con esto sería, uno va y mide y se da cuenta que realmente lo que midió, si es realmente lo que está. Esperemos que tengamos la oportunidad de vernos, aunque sea este año, una vez en el colegio. Y si nos vemos una vez este año en el colegio, les enseño cómo manejar estos aparatos. Pero es interesante hacer todo eso con estas resistencias. Y eso es básicamente lo que tienen que hacer. Aquí, desde los colores, pues me queda un poquito difícil porque no tengo colores acá. Y yo pues no tengo niños chiquitos en mi casa, entonces un poco colores tengo. Pero ustedes tienen que buscar 20 ohmios. ¿Cómo serían 20 ohmios, por ejemplo? Usted va y mira su lista aquí y dice, bueno, ¿cómo puedo cuadrar el 20? El 20 podría ser el 2, o sea que sería la franja roja, ¿cierto? O sea, por ejemplo, para calcular 20 ohmios, ¿cómo serían? La primera sería un 2, ¿cierto? Un 2. Y el 2 se halla con el rojo, entonces, bueno, que la primera banda debe ser roja para que aparezca el 2. Después dice, tiene que aparecer 20. Entonces 20 significa que el siguiente número debe ser 0. O sea que el 0 debe ser con el negro. O sea que podría ser, la siguiente banda podría ser negra. Para que me diera aquí el 0. Y después tendría que multiplicarlo por 1 para que me siguiera dando 20. Y para multiplicar por 1, fíjense que la banda para multiplicar por 1 es el negro. O sea que la tercera banda, ay no, debe ser negra. Debe ser negra para que multiplique por 1 y me dé 20. Y dice que es el 5%. Dice que al 5%, mira que es el 5%. El 5% es dorado, el 10% es plateado y si no tiene manta es el 20%. Como es dorado, entonces significa que aquí debe ser dorado. Ustedes pues tienen su color dorado allá en su casa y le colocan dorado. Y ya, ahí quedó dibujado. Esta sería la resistencia. Que no debe haberla hecho porque eso tenían que hacerlo ustedes, pero bueno, para que me entiendan. Esa sería roja, negra, negra y dorado.
Y ya, eso es todo. Y lo mismo tienen que hacer con todas estas de acá. Tratar de colocar los colores. Sí, aquí yo les doy los nombres de los colores para que lo pinten y calculen con esta intensidad de aquí. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Listo. Señor. ¿Hay más dudas, preguntas, inquietudes? ¿No?